Vamos a hacer una breve exposición sobre algunas ideas respecto al proceso de cobertura y de comunicación en situaciones de crisis, de catástrofes, y creo que lo más productivo es establecer un diálogo con algunas de las preguntas, dudas o comentarios que tengan a bien formular. Empezaría por lo más elemental, y es una cuestión que todos olvidamos sobre nuestra materia objeto de trabajo, ¿no? El papel de la mediación. Y exactamente qué es la información. Si recuerdan, el concepto de información tiene que ver con un elemento distintivo de la modernidad, que es la capacidad que tienen las sociedades modernas de autorregulación, de reflexividad, y la reflexividad depende fundamentalmente de reducción de incertidumbre. ¿Qué sucede cuando hay una catástrofe, una crisis? Que justamente entra en cuestión la capacidad de autorregulación que tiene la sociedad y el papel de la información. El papel de la información y los conceptos que se han venido manejando de riesgo, de crisis, plantea varias cuestiones al respecto. Primero, la función fundamental de la mediación es reducción de incertidumbre. Y hay una línea que se viene desarrollando y que, sin embargo, se ha trabajado poco en el campo del periodismo, que es la idea de periodismo de servicio. No estoy hablando de servicio público, sino este tipo de información que regularmente nosotros no tipificamos como tal. Por ejemplo, la información del tiempo, del clima. No lo consideraríamos información de servicio, es información de servicio. El tener certidumbre si uno tiene que salir con paraguas o no, si tiene que prever una contingencia, si tiene viaje de un clima inhóspito o que dificulte cualquier tipo de desplazamiento. Es decir, son elementos distintivos que caracterizan a la información, pero hemos perdido esa capacidad de reducción de incertidumbre por varias razones. Una es la que habitualmente denominamos las patologías de la información. Por ejemplo, la tendencia a la espectacularidad, la tendencia a la banalización, la tendencia al sensacionalismo, son patologías de la información que, lejos de contribuir a esta idea de servicio, es decir, reducir la incertidumbre, especialmente necesario en situaciones de crisis o emergencia, se tiende exactamente a todo lo contrario. Bien, esos elementos nos llevarían a situar de algún modo el marco de nuestra función pública y de la mediación en ese reto de reducir la incertidumbre. Luego veremos cómo reducir la incertidumbre en situaciones de catástrofe o crisis. Está la cuestión, y que nos llevaría a modelos de mediación que tiende a descentrar o a restar esa centralidad que habitualmente tienen los medios y los periodistas como mediadores, digamos, como instituciones mediadoras dominantes en los procesos de regulación social que habitualmente tenemos en nuestra sociedad. Señalo esto porque, evidentemente, el tema de la percepción del riesgo y de los escenarios se intensifican, especialmente en situaciones, en las sociedades modernas, en las que se tiende a reducir al máximo la incertidumbre. Pero no hay vida, este es un principio de complejidad que quiero que entiendan, no hay posibilidad de mediación si no tomamos en cuenta que la vida y que la sociedad es, por naturaleza, esencialmente abierta a procesos complejos e inestables. Es decir, la inestabilidad, la incertidumbre es un elemento constitutivo de nuestro ámbito, y en ese ámbito hay que pensar las percepciones, porque también es una manera de gestionar el conocimiento y la información en estos procesos. ¿A través de qué medios sería la respuesta? ¿A través de qué estrategias? ¿Cómo comunicar? ¿Qué tipo de información es necesaria? Sería la respuesta a la pregunta de aceptación de la complejidad. Insisto, en situaciones de crisis o emergencia no hay fórmulas cerradas, sí hay unos principios que voy a anticipar posteriormente, pero lo esencial es asumir esa complejidad de los múltiples factores en la que la percepción del riesgo no se construye exclusivamente por los medios. Como veremos, los medios sí pueden exacerbar una situación de inestabilidad, de crisis, por tanto, generar a través de lo que se denomina el pánico una percepción exacerbada del riesgo, del peligro, y por tanto una dificultad mayor de generar certidumbre, de autorregular los procesos de crisis en las que estamos envueltos. Ese punto de partida quisiera reseñarlo porque es una condición o prerequisito para entender estos procesos. Si hablamos de los enfoques sobre desastres naturales, hay varias lecturas posibles que afectan justamente a la vida cotidiana en la que estamos envueltos. Quisiera señalar esto porque el papel de los medios
muchas veces uno lo situaría como parte de la vida cotidiana, la rutina de leer el periódico por la mañana, ver el noticiero matinal o el vespertino. Uno identificaría que los medios forman parte de la vida cotidiana. Pero la mediación periodística es todo lo contrario a la vida cotidiana. La vida cotidiana de un ciudadano está establecida de otro modo. Aunque ha habido estudios, por ejemplo en Estados Unidos, qué sucedería si dejan de circular los periódicos o no hay noticieros, bueno, sí, aquí hay un elemento importante. Por ejemplo, uno de los elementos críticos del 16 fue justamente la falta de respuesta inmediata de los medios. Porque en situaciones de crisis sí nosotros valoramos necesariamente, pero señalo esto porque no identifiquemos la prensa y los medios como parte de la cotidianidad simplemente por su omnipresencia, en modo alguno. Lo que es cotidiano tiene que ver con funciones más elementales y la función de información no es la primaria o exclusiva para la vida cotidiana. Las necesidades que tienen que ver con alimentación, con vida, con agua, con relaciones sociales, con procesos de producción, sí formarían parte de la cotidianidad. La mediación periodística suplementaria en este ámbito y no ocupa un papel central, pero sí pueden ser muy nocivas desde el punto de vista de abordar estos procesos. Por ejemplo, ciertas narraciones, que es una de las características del discurso periodístico, una lógica binaria, dicotómica, maniquea de la cobertura, pues en modo alguno contribuye a una reducción de la incertidumbre. Es todo lo contrario, alimenta cierta cultura de la sospecha, de la desconfianza. No quisiera hacer una introducción excesivamente conceptual, pero saben que además de la reducción de incertidumbre, la comunicación es el elemento básico de restitución del vínculo social, de la confianza social. Cuando hay desconfianza en los medios, es difícil que los procesos sociales contribuyan a una reproducción equilibrada. Es decir, las dificultades, especialmente en una situación de crisis, es justamente todo lo contrario. Desvincular, romper el vínculo social, generar desconfianza. Y este tipo de coberturas o discurso periodístico, que puede tener su efecto en términos de rating, plantea el problema de que en situaciones de crisis, de desastre natural, pues lo que hace es exacerbar una inestabilidad propia de una situación de emergencia, y esta es una de las primeras leyes que debemos aprender. Una de las funciones de la comunicación en situaciones de crisis es justamente contribuir a rearticular el vínculo social, a reproducir la solidaridad, a buscar la mayor organicidad y autorregulación social en estos procesos. Si generamos discursos narrativos, maniqueos, que alimentan o que responden a la lógica del rumor y de la inseguridad e inestabilidad, en situaciones de crisis y emergencia puede ser catastrófico. De hecho, en algunos casos, por ejemplo en guerras, se establece la exclusividad de las fuentes oficiales. Y esto tiene una razón de ser. En un contexto de crisis, de conflicto, de desastre natural, en situaciones de estado de excepción, es necesario establecer vínculos de confiabilidad para resolver. De otro modo, no se puede gestionar una crisis. Y este es un elemento importante porque en muchos casos se puede dar por una mala praxis en la cobertura. El primer tema que tendríamos que discutir es el criterio de noticiabilidad. Cómo se construye la agenda mediática desde el punto de vista de interés público. Este es un elemento que nos plantea un reto inmediato. Nosotros, en términos de comunicación, tenemos un reto a corto plazo, que es la intervención inmediata de emergencia, la generación de confiabilidad, de seguridad en la población, estableciendo circuitos de información que contribuyan a responder a la intervención inmediata que es necesario en territorio. Pero lo más difícil viene después, y esto es una dinámica que sucede habitualmente. Por ejemplo, en mi caso, por circunstancias personales, he tenido que vivir un largo tiempo en México y conozco muy bien los sistemas de comunicación de riesgo en México, también zona sísmica, ¿no? En este caso, uno puede organizar en Televisa un teletón inmediatamente, pero pasado el teletón y pasado los 30, 40, 50 días, como mucho, deja de ser noticia. Y el problema de la comunicación no es cubrir el efecto devastador, la ruptura del acontecer, la noticia incuestionable por los efectos de víctimas y de destrucción que ha implicado. El problema de la comunicación viene después.
¿Qué tipo de comunicación podemos hacer para gestionar post-catástrofe una situación? Y ahí el periodismo puede hacer un buen trabajo. Y existe una tradición en América Latina que aquí se ha perdido en Ecuador y que hay que recuperar, que es la comunicación para el desarrollo, comunicación y mediación en territorio, en trabajo de campo, que va más allá del ciclo corto de noticias. Si nos quedamos en el ciclo corto de noticias, estamos haciendo un flaco favor en ese concepto de información como reducción de incertidumbre, como generación y mediación de procesos de transformación, en este caso de reconstrucción. Señalo esto porque efectivamente en los medios y la cobertura del 16 tenemos varios problemas que sí se deberían resolver, por un lado con capacitación, que voy a proponer, pero por otro lado también con una mayor conciencia profesional. Uno es el tema de gestión de cobertura inmediata. Es decir, este es un elemento importante. A mí me tocó vivirlo aquí en Quito, es la 8ª vez que me toca un terremoto. He vivido mucho tiempo en México, como dije, en Chile, y aquí me ha tocado varios movimientos sísmicos pues irrelevantes. En este caso se da la circunstancia que estoy morando en un 15 piso, ¿no? Y ahí la experiencia no es nada agradable. Pero me llamó la atención que al intentar ver a los medios la cobertura, pues se tardó mucho, ¿no? Hubo una cobertura buena, creo, de la radio pública del Ecuador, pero un poco tardía, y de Radio Pichincha. Los medios privados, la mayoría prácticamente, el tipo de reacción es muy tarde, y aquí hay elementos que sí se pueden protocolizar, es decir, en situaciones de extrema emergencia se pueden establecer en los medios protocolos de respuesta inmediata, porque lo primero que necesita la gente es escuchar la radio, no diría la televisión, pero necesita saber qué está pasando, cuál es el nivel de incidencia, tener certidumbre. Y esta situación de demora sí es un problema de hacer una crítica, insisto, quizá falta aquí cualificación, capacitar a los profesionales, o en la propia gestión de las empresas de medios, tener este protocolo. Una zona que puede estar sujeta a sismos y a movimientos telúricos con frecuencia, ese protocolo debería estar establecido como pauta en los medios de comunicación. También en las instituciones de gobierno, en la comunicación institucional. Es elemento de emergencia. Y ahora con las nuevas tecnologías y los APPs, como sucede en el caso de México, al menos que conozco más que Chile, la propia radio, ¿no? Hay sistemas y sensores que inmediatamente establece a alguien que esté escuchando la alarma, encadena el sonido justamente a través radiofónico de alarma para suscitar que está habiendo un tsunami, un movimiento telúrico y que hay que dar respuesta inmediata. Esos sistemas en tiempo corto son necesarios, a corto plazo. Desde el punto de vista de la cobertura hay elementos que son parte de esas patologías que señalaba. El tema del morbo, del sensacionalismo, es una de las características del modelo o matriz periodística. Nosotros en CIESPAL estamos intentando apostar por cambiar esa matriz. Y cuando hablamos de comunicación para el buen vivir, estamos hablando no solo de un proyecto de gobierno, sino también de otro modo de informar. Es decir, esta idea de buscar el rating a través del drama personal o una cobertura inadecuada, creo que demuestra que no estamos transformando el periodismo en otra línea, con otros criterios que fueran de algún modo más ajustados a las necesidades locales. El tema de la capacitación que señalaba antes, es notoria una escasa preparación para qué tipo de cobertura, y aquí hay protocolos de Naciones Unidas sobre cobertura en conflictos, sobre cobertura en situaciones de crisis y emergencia humanitaria, con códigos deontológicos que, por lo que he visto en algunos gremios periodísticos, no se conocen o no se han tratado. Estamos en un país que, por circunstancias geofísicas, va a haber regularmente este tipo de desastres naturales, y es necesario que la capacitación se dé para conocer los códigos y qué tipo de cobertura. Por ejemplo, a mí la que me parece más peligrosa o dañina es la que se hizo de las víctimas, no solo por el sensacionalismo, el morbo, sino especialmente porque no se respeta el derecho a la propia imagen. Cuando se muestran cadáveres, víctimas, bueno, esto puede vender muchos periódicos, puede tener altos ratings, pero está penalizado por la mayoría de los códigos deontológicos, y en situaciones de crisis o emergencia hay que dar más información de servicio, más que recrearse con el dolor ajeno, que puede estar muy bien, pero no es una manera de hacer solidaridad, no es el modo de mediar solidario el que cubre con ese enfoque sensacionalista, en el que se privilegia fundamentalmente los casos más destructivos y generan
alarma social. Esto no es nuevo. En los años 50, los primeros estudios funcionalistas sobre efectos de la comunicación masiva en Estados Unidos ya alertaron que una información excesiva, por ejemplo, en una crisis, puede generar, en lugar de seguridad y confianza, alarma social. Y en un sitio de destrucción y catástrofe natural, un tipo de información que genera alarma social puede llevar efectos aún más perniciosos, desorden público, caos, conflicto. Es decir, puede ser más grave aún ese tipo de cobertura. Que en situaciones normales podemos criticar como una de las patologías de la información el sensacionalismo mercantil que domina parte de los medios de comunicación, la mayoría. El problema es en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia esto puede generar caos y desorden público. Por otro lado, cuando se hacen historias de interés humano, básicamente no se toma en cuenta que lo interesante de este tipo de cobertura es justamente ilustrar la situación real en términos estructurales. Ha habido poco periodismo que privilegia frente a las imágenes de algún modo el estudio, la investigación de qué condiciones y qué elementos o aprendizajes podemos obtener de esta situación, de esta catástrofe, justamente para corregir. Por ejemplo, en la crítica que se ha hecho a los medios ha habido poca autocrítica y ha habido poca reflexión sobre la necesidad de procesos de formación en comunicación y gestión de crisis y de emergencia. Y hay una tradición escasa, pero que, por ejemplo, en Chile y en México sí se han trabajado, y creo que aquí en la agenda deberíamos los poderes públicos y los medios de comunicación y profesionales a trabajar en esos procesos, conocer los códigos, las metodologías, qué tipo de cobertura se puede dar. Y aquí hago una crítica. Yo creo que es necesario mejorar en los procesos de cualificación. La ley orgánica ha contribuido a una mejora relativa, insuficiente, salarial y de formación, pero todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, en este tema creo que se ha hecho más bien poco. Estuve revisando el histórico también en CIESPAL de capacitación sobre estos temas y apenas se ha trabajado. Y en las condiciones geográficas del país es necesario abordarlo sobremanera, ¿no?, para poder tener de algún modo después una cobertura adecuada. Bueno, ha habido algunos debates que reseño ahí, lo pueden bajar en YouTube, así que no me voy a detener mucho. Me voy a limitar más bien a la parte proactiva o qué elementos del tratamiento pueden ser mejorados en el tipo de cobertura que se ha planteado desde el punto de vista de la función de los medios, ¿no? Una fundamental tiene que ver con un elemento que es muy discutido y creo que ha habido una poco razonable polémica sobre la centralización de fuentes, que fue un buen manejo de comunicación institucional. Infórmense solo por canales oficiales. Bueno, en situación de emergencia y crisis es el protocolo que hay que aplicar. Y entonces me ha llamado un poco la atención algunos comentarios críticos en tertulias de medios y en profesionales de que eso es una manera de censura y control. Bueno, si leen cualquier protocolo de Naciones Unidas, de cualquier institución que ha trabajado sobre comunicación y gestión en situaciones de emergencia, es una exigencia. Para generar confianza, reducir incertidumbre, los responsables de gestión de la crisis, las autoridades locales, nacionales, tienen que centralizar las fuentes y es obligación de los medios trabajar con esas fuentes. Si esas fuentes estuvieran haciendo un tratamiento inadecuado, posteriormente, pasado el tiempo, se puede pedir ajustes y cuentas y evaluar esos protocolos y procedimientos. Pero es necesario facilitar esa información veraz y oportuna. Me he encontrado con un abuso malentendido de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de WhatsApp, de correos electrónicos, de redes sociales, dando información falsa, no contrastada durante el proceso, que da cuenta de una mala praxis, o de entender que el periodismo de investigación es utilizar fuentes que no sean oficiales. En situaciones de crisis y emergencia humanitaria hay que utilizar las fuentes institucionales. Por tanto, la centralización es necesaria. Igual una mayor coordinación entre instituciones. En este caso, como digo, protocolizar tanto en medios públicos como privados sería menester hacer una acción de política pública para capacitar y coordinar los protocolos de emergencia, incluso con los dispositivos de APP que se podían implementar con tecnología y recursos humanos, talento propio de Ecuador, para que haya herramientas de gestión de información a este respecto en red. Se puede trabajar el periodismo narrativo y las historias de interés público con la condición, como señalaba antes, de no incidir en el sensacionalismo. Esto especialmente en televisión y en prensa lo he visto en reiteradas ocasiones y sería una crítica a plantear.
Y me gustaría reseñar que yo creo que ese protocolo en los medios públicos es prioritario trabajarlo mejor, ¿no? Incrementar los esfuerzos en esa materia. En cuanto a la gestión de la información, hay algunas propuestas que se pueden plantear. Una de ellas es justamente la tradición que les señalaba antes, que se ha dado históricamente en América Latina. Es una de las tradiciones en comunicación que se han perdido, la idea del mediador o comunicador social, la idea del comunicador para el desarrollo, que es justamente la reconstrucción. Y ahí se trabaja no solo con los medios y con los recursos periodísticos tradicionales, se trabaja con dinámicas participativas, con investigación-acción, con metodologías colaborativas, utilizando medios tecnológicos tradicionales y dinámicas asamblearias, mingas para trabajar en territorio y la reconstrucción. Desde CIESPAL estamos presentando un proyecto a Naciones Unidas para trabajar la reconstrucción en territorio a nivel local en materia de comunicación y desarrollo. Cómo restaurar los lazos y el vínculo social trabajando en una dinámica, por ejemplo, abriendo radios comunitarias, locales, vecinales, para el trabajo que hay que hacer el posterior. Porque el posterior, como no va a ser noticia de acuerdo a esos índices o criterios de noticiabilidad, el problema va a ser, pasado los 40, 50, 60 días, cómo trabajar con la población y en territorio. Y ahí se puede hacer una estrategia de comunicación. Por ejemplo, en un país como Colombia, constitucionalmente se obligó a que la figura de comunicación institucional en las prefecturas, en las alcaldías y municipios, fuera obligatoria. Nosotros discutíamos que el perfil era más bien el de asesor de periodismo y de comunicación institucional del alcalde o político de turno, pero se podría reinstituir en los gobiernos autónomos descentralizados esa figura del comunicador para el desarrollo, con una labor, especialmente en la costa, de reconstrucción, de dinamización, de generación de sistemas de información en red, para generar lo más importante ahora, que es justamente ese trabajo. Poner el acento en la gestión de la información durante la cobertura del terremoto y no en la capacidad que tenemos en comunicación institucional, lo que hoy día se está debatiendo como comunicación estratégica, que se utiliza no solo para corporaciones privadas, también para instituciones de gobierno y política pública o para organizaciones no gubernamentales. Necesitamos más comunicación estratégica y menos cobertura periodística. Y esta es la que nos queda ahora por delante. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy adecuado en este sentido. Desde luego, como les indico ahí, es necesario una mejor política de contrastación de fuentes, establecer otros criterios de agenda informativa y de cobertura más adecuadas. Elementos éticos de disputa que han tenido lugar son fundamentales en situaciones de crisis, por ejemplo, evitar el abuso en situaciones de ausencia del Estado, de crisis emergente en catástrofes naturales, son importantes considerarlas. Por ejemplo, esa patología del sensacionalismo llevar a una revictimización de los afectados por la catástrofe natural es preocupante. Para hacer taquilla o caja en los medios comerciales es más que preocupante. Les he puesto el ejemplo del Teletón de Televisa en México. Se hace esa acción, Televisa como grupo periodístico, como oligopolio, gana millones de pesos y se acabó la intervención y el trabajo con las comunidades en territorio cuando ha habido un desastre natural. Bueno, esa revictimización tiene el problema justamente de evitar todo lo contrario, confianza, resiliencia, empoderamiento y capacidad de construcción colectiva de las víctimas, de las comunidades afectadas por un desastre natural, que sería el papel de la información en estos casos. Igual, el uso de todo tipo de subterfugios estarían penalizados en este tipo de situaciones, salvo en lo que se llama el periodismo de inmersión para denunciar casos de abuso a los derechos humanos. Por ejemplo, los refugiados en Europa, periodistas que han hecho pasar también por refugiados para hacer una cobertura del evento y de la situación en la que están en la frontera y poder denunciar estos casos humanitarios. Establecer también el uso de información de manera privilegiada en beneficio propio o algunos tipos de manejo de información confiable que no se han venido trabajando de manera suficiente. Como no sé si se hará política pública sobre comunicación institucional y desarrollo en situaciones de emergencia, sí les sugiero que vayan consultando herramientas que están disponibles con códigos deontológicos, metodologías, estudios de casos sobre estas cuestiones, que es el portal que se generó en Colombia, Son de Tambora, la iniciativa de la comunicación. Pueden encontrarlo si buscan en Internet de las dos maneras, y ahí pueden encontrar
experiencias en Centroamérica, en México, en Chile, de trabajo en comunicación, protocolos, estudios sobre comunicación en emergencia, en situaciones de crisis, verán que hay numerosos métodos y posibilidades de trabajar en este rubro. Quizá yo pongo el énfasis en la comunicación para el desarrollo porque creo que la cobertura periodística no resuelve más allá de vender más periódicos e incrementar la audiencia, también de movilizar recursos para la ayuda humanitaria, pero lo esencial es trabajar en territorio con dinámicas de los medios comunitarios, que es donde se puede hacer un proceso a medio y largo plazo de mejora de las condiciones de vida de la población afectada. Y desde luego, desde el punto de vista de la cobertura, si tenemos una mejor capacitación y los profesionales saben cómo tratar adecuadamente en esa situación de crisis, con nuevos protocolos y que establezcan situaciones de cobertura adecuada por parte de los comunicadores, sería muy interesante. Les he puesto algunos ejemplos de gestión del riesgo que creo que pueden ser importantes para sectores vulnerables que, como siempre en estas situaciones de ausencia o de imposibilidad de una respuesta inmediata del Estado, son importantes. Hablamos de mujeres, hablamos de infancia, que son los sectores tradicionalmente vulnerables. Podríamos hablar incluso de gestión del conocimiento. Nosotros hemos hecho una experiencia muy interesante en CIESPAL, en el Media Lab, que es mapeos de los puntos de crisis a través de redes y con la Salesiana y Flaxo trabajar a través de Internet y las nuevas tecnologías este tipo de dispositivos. Evidentemente sabemos que en territorio uno de los primeros efectos devastadores es la pérdida de electricidad, por tanto de redes, de comunicaciones y de telecomunicaciones, pero hay posibilidad de dispositivos para familiares y otros colectivos que pueden acudir, organizar en red y colaborar en los sistemas de ayuda humanitaria y de intervención inmediata en situaciones de crisis o emergencia. En esos casos sí podemos hablar de TICs, de gestión de herramientas en red y de manera colaborativa que sugiero se utilizaran en estos procesos, siempre con una coordinación de política pública y centralización de fuentes, que algunos han criticado como un problema en el tratamiento de la cobertura, pero llama la atención que este tipo de debates podemos hacer tres interpretaciones. La primera, hay una mala fe o intencionalidad de poner en cuestión el tipo de respuesta que da el Estado y el Gobierno en esta situación de crisis, es una primera interpretación. Hay mala fe, ocurra lo que ocurra, se va a cuestionar el tipo de intervención. Segundo, yo me inclino por esta interpretación. Hay una falta de formación y cualificación en los profesionales y en los medios como instituciones, e imagino que por ausencia de política pública también en los sistemas de comunicación institucional, que habría que mejorar de manera notoria, conociendo los códigos, protocolos, metodologías y técnicas que se pueden manejar, buscando una mejor coordinación para preparar estas situaciones que pueden ser eventualmente replicadas, lamentablemente, por las condiciones geofísicas del país, ¿no? Y la tercera, que es un poco también la que se apunta por parte de algunos críticos de la cobertura, es que no hay un protocolo definido en cuanto a los medios públicos y privados. Yo pregunté, hice la averiguación, en el caso de la radio pública sí que existe y por eso junto con Radio Pichincha una respuesta tan rápida. Demoró no sé cuánto porque yo estuve un rato viendo si había información en la onda, alguien me dice que 1 hora, menos, pero hubo un protocolo. Hay un protocolo de guardia que en situaciones de emergencia como esta, puede ser esto, puede ser un conflicto, puede ser un incendio, cualquier tipo de desastre, hay una respuesta y protocolo en los medios de cómo actuar para dar cobertura. Y en esto es más importante la radio que la televisión, por razones obvias de modelo de producción, pero también habría que establecer protocolos en la prensa y en qué tipo de periodismo, por ejemplo, se puede hacer ahora en los medios impresos, en los medios periodísticos tradicionales para la reconstrucción. Y esa es la pregunta que nos debemos formular. Quizá estamos poniendo el acento mucho en la cobertura en los primeros días, pero para las poblaciones afectadas lo más importante no es la cobertura de esos días, más allá de la victimización y los discursos maniqueos, es el día después, cómo reconstruir territorio, tejido y crear confiabilidad. Bueno, las experiencias que se han hecho en otros países, desde esos dispositivos de alarma en radio hasta las apps y aplicativos y los modelos de coordinación de política, están ya muy definidos y protocolizados. Lo que he visto en el caso de la comunicación aquí es que no existen esos protocolos ni la capacitación, por eso me inclino en la segunda interpretación. La primera no la descarto, pero para mí es más importante que al menos si los medios y responsables tienen capacitación, no tienen la excusa de desarrollar una mala praxis periodística.
por ejemplo, cuestionando las fuentes centralizadas, que en gestión de crisis es lo habitual, o otro tipo de actuaciones que se han llevado a cabo en política de comunicación para dar respuesta a estos casos.